Hola amigos, bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Hoy continuamos con el libro Gurdjieff, Anatomía de un mito. Autor James Moore. Parte tercera, capítulo 8, Hatha Yoga. Periodo comprendido desde el 1 de octubre de 1922 al 13 de enero de 1923. Continuación. Brillantemente y con crueldad ha sido dicho que cuando Horace llegó al Prioré, con Alicia en el País de las Maravillas en el bolsillo, halló que lejos de desaparecer por las mágicas cuevas de conejos, se esperaba que las cavara. Gurdjieff podría haber mimado a Gurdjieff, pues de todo estaba en los 50 y ya estaba marcado para un papel especial. En cambio, le asignó un cuarto en el espartano corredor de los monjes, le prohibió fumar y lo arrojó a un torbellino de actividad, con efectos que el propio Horace describió conmovedoramente diciendo: mis primeras semanas en el Prioré fueron un verdadero sufrimiento. Se me indicó que cavara, y como por años no había ejercitado mi cuerpo en ningún tipo de actividad, sufría tanto físicamente que volvía a mi cuarto, una especie de celda, y literalmente lloraba de cansancio. Nadie, ni siquiera Gurdjieff, se me acercó. Me pregunté: ¿es esto por lo que abandoné mi vida entera? Al menos tenía algo entonces. ¿Y qué tengo ahora? Cuando llegué a lo más profundo de la desesperación, sintiendo que no podía dar un paso más, me propuse hacer un esfuerzo extraordinario. Esto nos lo cuenta Knott en su libro Diario de un alumno. El doctor Nicol, médico de la calle Harley, llegó el 4 de noviembre con su esposa, su bebé, la nodriza Nanny Nellie y una cierta cantidad de leche de cabra que consiguió en el zoológico de París. Fue designado ayudante de cocina y durante su primera semana allí se levantaba a las 4:30 de la madrugada para prender las calderas y lavar, sin jabón ni agua caliente, cientos de platos engrasados. El doctor James Carretier Young era robusto y fuerte, pero, igual que otros, experimentó un grado de cansancio tal que excedía incluso el producido por una prolongada estada en las trincheras del invierno de Flandes en 1917. De una manera u otra, sobre la base del rumor psicoanalítico, llegaron a Freud, sentado en su cómodo sillón en Viena, noticias de las andanzas de sus conocidos. Y dijo con frivolidad: ajá, vean lo que le sucede a los discípulos de Jung. En medio de esta turbulencia, Gurdjieff era todo consideración hacia Catherine Mansfield. Eligió para ella 2 compañeras especiales: Adele Kafian, una joven lituana con abundante fuerza no probada, y la dotada Olgivanna. Cuídenla, les dijo, ayúdenla en todo lo que puedan. Con mucha delicadeza le dio un sitio y una libertad personal que muchos envidiaban. Las tareas que le asignó eran livianas. Aliméntate, pasea por los jardines, recoge flores y descansa mucho. La rutina que le proponía era simple: no pensar, no escribir, descansar, descansar. Vivir nuevamente en tu cuerpo, le decía. Esto nos lo cuenta Catherine Mansfield.
Al darse cuenta del inesperado afecto que Catherine tenía por las 4 vacas del instituto, 4 vacas con extraños nombres, Equivoqueteca, Bridget, Mitasha y Baldaofin, Gurdjieff renunció a su querido refugio en el desván sobre el establo y pidió a Alexandre Salzman que lo convirtiera en un sitio atractivo para su huésped. En cuanto a la creencia popular de que respirar el aire del establo podía ayudar en su enfermedad, nunca fue especialmente enfatizada ni creída a ciegas. Con seguridad, Gurdjieff no podría entremezclar la prolongación de una vida individual con su obligación respecto a toda la humanidad. Pero más allá de este límite esencial, trató a Catherine con afecto, bondad y gentileza. El, entre comillas, octubre doble fue febril más allá de toda posible descripción. Pero finalmente Gurdjieff pudo retirarse de sus enredos en Montmartre y quedó libre para las noches de danzas sagradas en el Prieuré. En el período de ardiente creatividad que siguió, realizó la coreografía de más de una docena de sus danzas principales que evocaban los remotos monasterios de sus largas búsquedas de juventud. El 7 de noviembre ya estaba trabajando con 50 alumnos en la serie conocida como El Gran 7 o Gran Grupo, danzas provenientes de una orden religiosa cerca del monte Ararat. La melodía Aizor era cautivante y Thomas de Harman, habiendo padecido diversos instrumentos espantosos y arruinados en Tiflis, Constantinopla y Berlín, pudo por fin sentarse frente a un gran piano Bechstein de concierto. Las 7 filas de bailarines intercambiaban posiciones siguiendo un patrón matemáticamente inherente al símbolo de 9 puntas de Gurdjieff, el enneagrama. Catherine Mansfield, sentada en su silla de alto respaldo, luchaba mentalmente con estas, entre comillas, multiplicaciones, comprometida con tanto fervor como los participantes mismos. Esa noche escribió a Inglaterra: en este momento está trabajando en una danza grupal asiria muy antigua. Carezco de palabras que pudieran describirla. Tan solo verla tiene el poder de transformar el propio ser. Catherine Mansfield, en su carta. Gurdjieff sintió con seguridad la intensidad especial de esta frágil y sensible testigo que podría haber llegado a ser un distinguido heraldo cultural de su trabajo. Era dolorosamente evidente que no llegaría a serlo, y que su muerte inminente, en cambio, traería para él y su instituto el virulento oprobio de los intelectuales. El otoño ya estaba transformando en invierno. En la chimenea de la sala ardían leños de olor dulzón, cuyas chispas más brillantes se elevaban y desaparecían para siempre. Es interesante señalar que a pesar del temerario orgullo masculino que profesaba Gurdjieff, hablaba de las mujeres en términos que hubieran sido más aptos en boca de un fanático polígamo musulmán que de un cristiano. Esto nos lo cuenta Bennett. Casi todos sus mejores y más apreciados bailarines eran mujeres, y las danzas especialmente creadas para ellas, el vals, los amores perdidos, la oración, la danza sagrada, evocaban en su gracia y ternura la quinta esencia de lo femenino. Posiblemente la percepción de Gurdjieff del destino especial de la mujer encuentra su expresión más profunda en su danza, la iniciación de la sacerdotisa,
un fragmento del misterio llamado Los Buscadores de la Verdad. Olgivanna, representando a la neófita, era llevada al centro de un semicírculo de bailarines. Ella renunciaba al mundo, a la carne y al demonio. Pasaba por una serie de fases iniciáticas y finalmente quedaba sola y de rodillas, la cabeza inclinada y los brazos en cruz sobre el pecho, mientras la sacerdotisa principal, Madame Ostrovska, la bendecía. Esta ceremonia casi religiosa contenía un glifo psicológico que Catherine Mansfield logró comprender. Y dijo: hay una que dura alrededor de 7 minutos y contiene en sí toda la vida de una mujer. Pero toda. Nada ha quedado afuera. He aprendido de ella más de la vida de la mujer que en ningún libro de poemas. Hasta hay en ella un sitio para el cœur simple de Flaubert y para la princesa Maria, la misteriosa. Así dice Catherine Mansfield. El 10 de noviembre llega finalmente al Piruré Piotr Uspensky, a quien Gurdjieff desde el principio había invitado con calidez y sin lograr nada. Y encuentra que se realiza ahí un trabajo interesante y muy animado. Pero el lugar está en medio de un tumulto. Gurdjieff, en su papel de archiperturbador, entre comillas, abruptamente había reasignado los cuartos. Orage y Jung, que compartían un cuarto espartanos en el segundo piso en el corredor de los monjes, por supuesto, se beneficiaban con el cambio. Pero no así Catherine. Y escribió: el cuarto interior era suntuoso. Este es pequeño y sencillo, muy sencillo. Cuando Olga Ivanovna y yo terminamos de arreglarlo, ella colgó cerca del fuego su malla amarilla de danza para que se secara y nos sentamos sobre la cama. Nos sentíamos como dos niñas pobres. Catherine Mansfield. No obstante, Ethel Merson se vio mucho más afectada, diciendo: tuve un pequeñísimo cuarto privado hasta que alguien tuvo que acoger y ocuparse de cuidar a la paranoica. Y esa tarea me fue asignada. Y de ahí en más siempre fue así con este tipo de casos. Durante una semana el Piruré fue como si hubiera sido perturbado un nido de avispas. Los componentes surrealistas del caso sirvieron para reforzar el pronóstico de Uspensky, que dijo: no dejaba de ver, como ya lo había visto en Essentuki en 1918, que había muchos elementos destructores en la organización misma de la obra y que debía disgregarse. El agregado de Uspensky de que un grupo bastante abigarrado de personas que se había reunido en el Piruré no es completamente injusto. Fuera del formidable círculo de las personas más cercanas a Gurdjieff, había todo un conjunto de rusos que simplemente tomaban su sopa con sonolencia melancolía postrevolucionaria y, como entre comillas, los optimistas místicos esperaban pacientemente que algo superconsciente se produjera. Esto lo cuenta Uspensky en fragmento de una enseñanza desconocida. Puede ser que el blanco de Uspensky fuera el grupo inglés de nivel equivalente. Entre ellos se contaban algunos esperanzados cuya experiencia anterior en la administración pública o en la sociedad teosófica no los había necesariamente preparado para Fontainebleau. Algunos representaban lo idiosincrásico. Alfred Trefort Barker, un aspirante teosófico, que luego compiló cartas de Mahatma a A.P. Sinnet, tenía modales peculiares, y Miss Merson
Al tiempo que se inclinaba para servir el té, invariablemente ventoseaba con un sonido agudo como de un revólver de juguete. Un fenómeno que Gurdjieff compasivamente calificó de tan delicado y refinado que es necesario estar alerta y ser muy perceptivo para darse cuenta. Detectar la debilidad de las personas era demasiado fácil, pero Gurdjieff recordaba rigurosamente a los críticos dirigir la mirada a todos los rincones. Y dijo: cuando una persona nueva llega con su equipaje, es desvestida de inmediato. Y entonces todos sus peores aspectos, todas sus, entre comillas, bellezas interiores se vuelven evidentes. Es por eso que aquel entre ustedes que no sabe acerca de este fenómeno recibe la impresión de que efectivamente hemos reunido aquí solo a personas que son estúpidas, perezosas, densas, en una palabra, la chusma. Si es necio, no ve que él mismo es un necio y olvida que él también está desvestido. Imagina que así como en la vida podría usar una máscara. Aquí también puede ponerse una. Pero tan pronto pasó por estas rejas, el portero le quitó la máscara. Aquí él está desnudo. Todo el mundo siente directamente qué clase de persona es. Esto lo cuenta Gurdjieff en Perspectivas desde el mundo real. Es difícil evitar la conclusión de que Uspensky se arrogaba cierta exención de privilegio. Pronto se impuso la desnudez no solo psicológica, sino también física, incómoda para muchos de esa generación. Y Catherine Mansfield informó que el 25 de noviembre se completó el baño turco. Ahora se pueden tomar 7 diferentes clases de baños allí y hay un pequeño cuarto de descanso cubierto de tapices que parece más de Bujará que de Avon. El desarrollo del proyecto es un verdadero milagro del ingenio. Todo fue diseñado por el señor Gurdjieff. Catherine Mansfield. La caldera era alimentada y encendida solo los sábados. Las mujeres se bañaban durante la tarde y los hombres a la noche. Si bien Gurdjieff era, entre comillas, el rey de Fontainebleau, se unía al resto de la compañía, deleitándose en esas ocasiones en las discusiones de las 4 fuentes de influencias, con el nombre de suegra, de digestión, de tabaco ordinario y de dinero en efectivo. Y cuenta James Young: una vez que estábamos todos desnudos, era costumbre pasar allí alrededor de media hora. La mayoría de los hombres fumaban y charlaban, mientras Gurdjieff los instaba a contar un cuento, generalmente atrevido o subido de tono. El pequeño cortejo que se congregaba en hileras de bancos de madera era muy extraño. El doctor Schönwald, decano de los establecimientos hidropáticos finlandeses, tenía una expresión facial que James Hume comparaba con el de una cabra solemne. A Salzman, Hume le recordaba un mono. Orage, un elefante. De Harman, un tucán, y Pinder, un hipopótamo. Salzman era la caricatura de un trabajador muy hosco, enojado y hasta violento, consumido, ojeroso, avejentado, con cabellos grises cortados en flequillos en la frente. Así es lo que vio Catherine Mansfield. Y Gurdjieff, a los 56 años,
poseía una exacta cantidad de miembros necesaria, la columna singularmente móvil y erguida, y era lampiño como un recién nacido. Esto lo cuenta Fritz Peters en Recordando a Gurdjieff. Evidentemente, Ouspensky nunca se bañó con los otros y regresó pronto a sus grupos londinenses. A fines de noviembre se inició un breve periodo refrescante, un intervalo de oro en la octava de la espiritualidad muscular. El taller y la labranza funcionaban tranquilamente. Los senderos y las acequias estaban limpios y parejos, y aunque la caldera no era ideal, el baño turco estaba completo. Y Catherine recibió su refugio sobre el establo y con ello un gran logro, diciendo: «Es simplemente demasiado bello. Hay una pequeña escalera empinada que lleva a una galería que da al establo de las vacas. Allí hay divanes cubiertos con tapices persas, 2 divanes. Las paredes y el cielo raso blancos han sido exquisitamente decorados por el señor Salzman con motivos persas, amarillos, rojos y azules, flores, pequeños pájaros, mariposas y un árbol de amplia copa y animales en los bancos, hasta un hipopótamo, pero todo realizado con el más perfecto arte, una obra maestra. Y todo es tan alegre, tan simple, con reminiscencias de hierbas de verano y flores con olor a leche». Esto lo cuenta Catherine Mansfield. Repentinamente, un Gurdjieff más tierno protegía solícitamente a su gente del sobreesfuerzo. «Estamos viejos, Nicole. Tomemos café. Thomas, deja eso y ven a quemar hojas». «Bien, Horace. Ya has hecho suficiente. Vayamos al pueblo a tomar un café». Desde el comienzo, una minoría de ingleses se habían atormentado con la pregunta: ¿por qué pone el señor Gurdjieff tanto énfasis en el trabajo físico? ¿Será por un tiempo o para siempre? Nunca recibieron una respuesta satisfactoria. Ahora sus corazones volvían a albergar esperanzas. Continuará. Gracias por escuchar.